El problema de las bajas frecuencias en la parte de las conexiones eléctricas se debe a que no, entonces, no porque no podamos detectar, no porque no podamos diagnosticar. El problema es que el marco de referencia de lo que se considera saludable o no está desactualizado. Entonces, tenemos un problema de normativas desactualizadas y ahí, entonces, en baja frecuencia tenemos ese vacío. El vacío está entonces en eso. Hay normativas desactualizadas y el marco referencial que se está utilizando está solamente contemplando algunos aspectos de la exposición electromagnética y dejando por fuera exposiciones de fondo que son de menor grado, pero que tienen efectos acumulativos sin lugar a dudas. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto que vamos a ver también el día de hoy es que la exposición a campos electromagnéticos genera una alteración psicológica en las personas. Y la alteración psicológica se puede, obviamente, relacionar fisiológicamente por medio de ciertos estudios que ya nos van a indicar que existen ciertas alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema endocrino, y que se pueden deducir entonces que eso está teniendo implicaciones a nivel psicológico en los individuos. Todo es bien conocido que a falta de una correcta producción de hormonas, un individuo puede tener un mayor manifestación depresiva o una mayor alteración nerviosa, puede venir simplemente por una alteración en sus propios nervios y no porque le está pasando algo. Y se traduce y se expresa en el individuo externamente como un problema psicológico, cuando en realidad el problema es fisiológico. Entonces, aquí en este punto previo, uno de los problemas que hay es que en la evaluación del riesgo de efectos por los campos electromagnéticos en las instalaciones industriales se está dejando por fuera los efectos psicológicos. Y necesitamos entonces ver que necesitamos crear protocolos que incluyan un análisis psicofisiológico, es decir, psicológico y fisiológico, que sea integral y que esté contemplando entonces que una de las posibles causas de esa condición psicológica negativa del individuo no está en problemas de mala comunicación entre sus colegas del trabajo, una mala comunicación con su supervisor, una gestión del tiempo mal o una falta de organización o un problema personal, un problema familiar, sino que el problema está en una toxina ambiental, que es la toxina electromagnética, que lo podemos decir, o en otra forma, como hemos dicho en el pasado, el electrosmog es parte de estas toxinas ambientales que están en el entorno. Entonces, algo que se entiende bien en el campo de la salud industrial o la seguridad industrial, salud ocupacional, es, por ejemplo, la exposición al ruido. Las maquinarias industriales emiten una gran cantidad de ruido y esta exposición al ruido ha sido bien estudiada. De hecho, hay alteraciones en el conducto auditivo que se sabe provienen de este tipo de exposiciones a altos ambientes de ruido. Conozco directamente empleados de instalaciones industriales donde viven esto todos los días y es algo que definitivamente degenera su capacidad auditiva. Y hemos podido contactarnos con especialistas en medicina y entender en esta área cómo muchos de los problemas de tinnitus están asociados a estas exposiciones tan perturbadoras de ciertos sonidos que son definitivamente degradantes para el oído y que aceleran un proceso de desgaste. Eso es cierto, eso está confirmado y hay una concientización acerca de eso. Ahora, ¿qué tal si yo te digo que ese problema auditivo que tiene este empleado en las estaciones industriales está siendo potenciado por una toxina invisible y que no podemos escuchar que se le llama electrosmog? Bueno, esto es algo que ya ha empezado a ser tópico de discusión y que es una de las cosas que se necesita poder tener presente. Entonces, en este sentido, eso es otro aspecto que hay. Vamos a revisar entonces en qué contexto nos encontramos ahora. Vamos a ver, lo primero que hay es que los primeros estudios en exposición a campos electromagnéticos arrancaron en empleados de instalaciones industriales, pero de empleados de las compañías de electricidad. Y de hecho hay un estudio muy importante que surgió en los años 60, 70 y 80 en 140,000 trabajadores de compañías eléctricas en los Estados Unidos. Imagínense esto, 140,000 trabajadores. Y ese estudio trató de vincular cuáles eran los efectos que había tenido la exposición industrial a campos eléctricos por las instalaciones eléctricas en estos individuos en largo plazo.
30 años de estudio. Y una de las cosas que se concluyó cuando finalizó el estudio, a mediados de los 80, fue que se había incrementado la relación de cáncer en los individuos que habían sido expuestos a este tipo de exposición industrial en un 91% más que una persona común, basado en la estadística de aparición de cáncer en todos los sectores donde estas personas vivían y todo esto. Entonces se pudo cruzar todos estos valores y se comprendió que en el caso de los empleados de las compañías eléctricas había casi el doble de riesgo de desarrollo de cáncer que el promedio de la población en esas mismas localidades. Entonces, se consiguió una relación de exposición y aparición de síntomas adversos en la salud. Esta fue el primer alerta que se recibió y fue gracias al estudio de la exposición de los empleados de las compañías eléctricas donde se abrió una investigación mayor. De hecho, yo creo que básicamente el estudio de los empleados de compañías eléctricas a nivel mundial fue el detonante para que se empezara a pensar quizás en los campos electromagnéticos de las radiaciones no ionizantes sí pueden ser nocivos para la salud. Es por eso que usted va a encontrar que en los años 80 es que comienza una mayor investigación en el campo del electrosmog. Obviamente existen precursores que en los 70, pero básicamente en los 80 comienza esto y el precedente estuvo en el estudio de campos eléctricos industriales en las compañías eléctricas. Entonces ese es el primer punto.